con Rosalba González Lloyd. Ella es maestra en desarrollo urbano y consultora en desarrollo humano. Platicamos con ella hace un par de semanas, ¿se acuerda? Cuando se dio esta marcha contra la gentrificación que terminó de forma violenta e hicimos un primer acercamiento al fenómeno justamente de la gentrificación, este desplazamiento de personas en función de la llegada de establecimientos, de la llegada de nuevos habitantes de mayor poder adquisitivo. Y bueno, pues un fenómeno que afecta a muchas ciudades en el mundo y que sin duda es un tema que ocurre en la Ciudad de México. Rosalba, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias por la invitación Bien, nuevamente. gracias por tomarnos de nueva cuenta el enlace. ¿Qué te parece esta respuesta de Clara Brugada y su gobierno al fenómeno de la gentrificación? Temas como pues, la regulación de las rentas, la regulación de las plataformas de hospedaje, la construcción de vivienda pública para sectores prioritarios. Hay quienes lo ven como una forma de restringir el mercado, de tomar el control de manera artificial de un fenómeno que crece con unas características propias. ¿Tú qué opinas? Primero que tomar en cuenta justo el perfil de las propuestas. Ujú. Primero hay que decir que es importante que retomemos una agenda que llevamos décadas sin tocar, ¿no? Con unas pequeñas modificaciones en los últimos años, justo derivado del tema de Airbnb, también del tema de gentrificación, quizá con menos incidencia que lo que estamos viendo hoy, pero se aplaude por lo menos que el tema esté en la agenda pública de manera un poco más formal, ¿no? Luego vienen justo los debates que habría que comenzar a cuestionar, pero con más información, ¿no? Estas 14 propuestas son 14 propuestas interesantes. Es una agenda que ya se venía trabajando en algunos casos, desde la administración anterior con Claudia Sheinbaum. Agenda que no logró concretarse en algunos sentidos, en algunos se hicieron algunas propuestas, como bien dijo la jefa de gobierno, respecto, por ejemplo, de la modificación de la reforma que se hizo el año pasado al Código Civil Ujú. en materia de alquiler, del aumento. Eso ya estaba en el Código Civil, se estableció desde el año pasado. En teoría debe gestionarse desde que se hizo vigente esa modificación, que es el tope al aumento anual Ujú. con base en inflación, ¿no? Entonces, digamos, como hay mecanismos que primero hay que reconocer cómo se van a ejecutar, ¿no? Por ejemplo, la primera propuesta, que ya una parte ya está en el Código Civil, que es el aumento al alquiler. Se coloca ahí el apellido de, pues vamos a reforzar jurídicamente que esto se lleve a cabo, y bueno, el planteamiento de todo esto que nos preguntamos quienes estamos en la agenda es cómo se va a llevar a Claro. cabo, ¿no? Para poder establecer esos mecanismos se requiere medidas de instrumentos que permitan saber quién y cómo va a ejecutar, por Claro. ejemplo, el registro de los contratos, ¿no? Que Ujú. es algo que no tenemos. Simplemente para datos de 2022, según la encuesta nacional de vivienda, en el caso de la Ciudad de México, el 36% de las viviendas rentadas no tenían un contrato Treinta y seis por actualizado. ciento se me hace muy Es poquito, ¿eh? altísimo. Pues en realidad es altísimo para la Ciudad de Sí, sí, pero México. vamos, a ver, tú platicas con mucha gente, así con tus amigos, con gente que conoces, y muchas personas no tienen vamos, hay un contrato, pero no un contrato legal, pues un contrato que tenga todos los requisitos que Ese es otro vigilen las cosas, interesante, ¿no? claro. Ese dato del 36% es el dato que recoge INEGI en la encuesta nacional de vivienda, en la ENVI. La pregunta expresa es si se tiene o no contrato vigente. Quienes responden no necesariamente saben qué es lo que implica la construcción de un contrato que esté bajo todas las facultades jurídicas, instrumentales, y si ese contrato, por ejemplo, está vinculado en materia de que el propietario está pagando sus Claro. impuestos y está declarando los impuestos sobre esa estructura, ¿no? Entonces, ese 36% claramente podría ser incluso mucho más alto.
Esto es importante porque finalmente cuando se piensen en estos mecanismos que ya están, las primeras 5 propuestas están vinculadas en el alquiler, ¿no? Hay que decirlo, y que tiene que ver porque las zonas de mayor porcentaje de vivienda en renta son estas mismas zonas que se han encarecido más en el suelo y la vivienda, Ujú. y que son estas áreas centrales: Alcaldía Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo en mayor medida, y en menor medida están ahí también un poco Coyoacán y Azcapotzalco. Entonces, creo que lo primero que viene con todos estos cuestionamientos, con la participación con el sector privado, que claramente tiene que ser sí o sí, Ajá. es cómo se va a ejecutar, ¿no? Sobre todo porque lo que tienen miedo muchos sectores, incluso claramente el sector inmobiliario, claramente el sector de los propietarios, es qué tan factible y qué tan seguro qué tan seguras van a ser estas medidas. Sobre todo porque si tomamos en cuenta algunos ejemplos de, Ujú. de medidas que se dieron bajo circunstancias similares, pongo el ejemplo de Buenos Aires, bueno, que fue una medida a nivel federal para toda Argentina, pues tuvo un impacto no muy beneficioso para los inquilinos. Cuando se ejecutó una ley que regulaba el costo del Ujú. alquiler, lo que abrió fue un mercado negro que terminó por impactar muchísimo a los inquilinos y que terminó también de sacar una oferta importante de vivienda en renta en el caso de Buenos Aires. Entonces, lo que quiero poner aquí sobre la mesa Sí. es que son medidas que esperábamos, son medidas que estábamos buscando. El asunto es que se ejecuten de manera eficiente, ¿no? Y para ello tenemos que tener una serie de actores de capital humano, de infraestructura gubernamental e incluso la participación de actores privados para que esto se haga de manera Sí. eficiente, ¿no? Y eso, por lo menos en lo que se presentó, Ajá. todavía nos falta responder las preguntas de los cómo, Es, ¿no? es- es muy interesante porque exactamente, los cómo son muy importantes. Por ejemplo, el punto 5 habla de emitir una ley de rentas justas, razonables y asequibles. ¿Cómo se establece una renta justa, razonable y asequible? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Cuáles son los criterios, no? Ok, en ese caso, por ejemplo, París, Nueva York tienen unos instrumentos que son unas oficinas que está Ujú. vinculado con el punto 14, es tener observatorios. Es decir, observatorios que pueden ser entes públicos, pueden ser entes paraestatales, es decir, no necesariamente tienen que estar vinculados única o directamente con el gobierno, un poco para pensar en estas facultades que deberían de ser transparentes e independientes de los gobiernos locales y también independientes del mercado inmobiliario, que rastrean, evalúan y especifican, por ejemplo, cuáles son las zonas tensionadas o cuáles son zonas en conflicto, o mantienen información actualizada, estadística, sociodemográfica y también del suelo, Sí. que permita establecer pues estos mecanismos, ¿no? Yo no le llamaría regulación o yo no le llamaría control de rentas, esperaría que no fuera eso, que no fuera un tope al costo del alquiler, sino mecanismos que permitan participar de una manera más eficiente y más justa al mercado inmobiliario, que por eso se habla de estabilización de rentas, ¿no? Que no son topes, sino poder encontrar mecanismos que equilibren el cómo, por ejemplo, cómo deciden los propietarios aumentar o ajustar los costos Ujú. del alquiler, que son mecanismos que, repito, existen en otras ciudades del mundo donde el alquiler tiene conflictos muy importantes, sobre todo en algunas zonas, ¿no? Sí. Entonces, este observatorio sería fundamental para poder establecer estos mecanismos, pero también hay que ver cómo se incorporan al mercado de suelo y de vivienda, específicamente de renta. Se pueden tomar todas estas medidas y pueden tener éxito sin un programa para construir vivienda accesible para los diferentes estratos de socioeconómicos. No, definitivamente no. O sea, que estos mecanismos funcionarían solo en la medida de que participan de manera transversal con otras estrategias, ¿no? Por sí mismo, en realidad, o sea, si pensamos en el mercado que tenemos Ujú. hoy de vivienda en alquiler, un mecanismo, vamos a ponerlo, de control de renta, claramente no sería eficiente. Sin una propuesta que genere, como me parece que se está planteando de manera positiva, yo lo veo positivo, que se esté planteando la producción de vivienda social específicamente en esas zonas. Porque finalmente cuando pensamos en el problema, o
los problemas de vivienda, Sí, no estamos planteando una sola problemática. Entonces, se tiene que atacar desde diferentes ejes, ¿no? claro. ¿Qué es la propuesta que se presentó? Repito, lo veo de manera general positivo. La pregunta está en cómo se va a ejecutar, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, las estrategias específicas Ujú. que se van a llevar a cabo? Y sobre todo también, pues, los mecanismos de los actores, el financiamiento, la ejecución, y algo que se nos va muchas veces de la mano es la evaluación. Es decir, bueno, ya me dijiste cómo se ejecutó, Ajá. quién lo va a planear, bueno, ¿cómo evalúo que tu política pública, esa estrategia que estás generando es positiva y está dando los Sí, resultados que esperas, ¿no? Eso también es importante, y por eso la parte del observatorio del punto 14 me claro. parece como uno de los ejes rectores de la propuesta, porque nos permitiría también evaluar en 5 años o Ujú. terminando el sexenio, qué tantos avances se tuvieron a partir de las propuestas que se presentaron el día de hoy, Oye, ¿no? Si podemos continuar o si tenemos que hacer modificaciones, ¿no? sí, Entonces, esta parte, toda esta parte de seguimiento, evaluación y los claro. cómo, creo que nos falta todavía amarrarlo, por lo menos que nos den un poco de transparencia desde esta perspectiva. Oye, Rosalba, por último, tenemos ya un minuto, solamente un par de minutos. ¿Se puede poner en marcha esta estrategia en un plazo corto? Em, Mm. está complicado. A mí, la verdad, me asusta un poco el tema de la premura, ¿no? Tenemos de frente, en el caso de la Ciudad de México, la agenda del Mundial, que puede tensionar, va a tensionar Claro. mucho este asunto. Entonces, sí es posible, pero me parece que se tiene que ejecutar, es decir, tienen que trabajar de manera estratégica varios sectores desde el gobierno y también desde el sector privado, ¿no? Sinceramente, desearía que tuviéramos un poco más de cabeza fría, digamos, para poder atender todas estas hilos finos que faltan ajustar. Pero bueno, o sea, si la estrategia está ahí y si ya está amarrado por otros lados, pues podría comenzar a ejecutarse algunos de estos elementos, sin detrimento de que todo lo demás vaya afianzándose en el futuro. Y claramente, como Ujú. política pública, pues es perfectible en el sentido de que se pueden ajustar los detalles que se tengan que ajustar en el futuro, ¿no? Muy bien. Pero desde mi perspectiva creo que Ujú. faltan algunas cosas. Pues vamos a tener que revisarlas y te estaremos consultando para darle seguimiento. Muchas gracias, Rosalba. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Hagamos una pausa, volvemos.